Buen día, estimados estudiantes. Comenzamos con la clase del día de hoy. Voy a compartir un video. Estas funciones. Bueno, las funciones se clasifican en tres grupos según su simetría. Tenemos un grupo que es de simetría par. Se llama par porque si todos los términos tienen exponentes pares van a tener este tipo de simetría, y es una simetría axial o de eje porque si doblamos la gráfica de la función respecto al eje y encajaría perfectamente en el otro lado de la gráfica. También las tenemos de simetría impar. Si todos los términos tienen exponentes de tipo impar, van a tener este tipo de simetría. Esta es una simetría central, ¿vale? Una simetría respecto al origen, no es una simetría de eje. Si hiciéramos una simetría respecto a este punto, ¿vale? Vendría a ser como un giro de 180 grados, una simetría central. Todos los puntos de esta gráfica encajarían, tendrían un simétrico en el otro lado, ¿vale? Respecto del origen. Y luego tenemos un tercer tipo, que son las que no tienen simetría de ninguno de los dos anteriores. Suelen tener términos con exponentes pares e impares mezclados, o pueden tener incluso exponentes fraccionarios, como es este caso. Bueno, sea cual sea el caso, tenemos que comprobarlo de forma algebraica, ¿vale? Se puede hacer visualmente, pero es más cómodo, más rápido, en vez de dibujar toda la función, hacer una comprobación algebraica, que es la siguiente. Introducimos, en lugar de la x a la función, introducimos menos x. En el caso de la simetría par, tenemos que obtener que, introduciendo valores negativos de menos x, tendríamos que llegar a valores positivos, valores de x. Vamos a comprobarlo aquí, ¿vale? Con la primera de ellas, si introducimos menos x, tendríamos 2 veces menos x al cuadrado menos 1. Este 1 tendría también exponente par, por lo que dije antes, porque vendría a ser 1 por x a la 0. ¿Qué es lo que pasa cuando la simetría es par? Este menos x al cuadrado me da x cuadrado, con lo cual obtengo 2x cuadrado y este no varía. Veis que la función obtenida es exactamente igual a la original. Esto es igual a f de x, con lo cual se cumple la condición para la par. También este de aquí, si introducimos menos x, Buenos días. va a ser aquí Buen abajo día. menos x a la cuarta. El 7 no va a hacer ninguna función, ¿vale? Los términos multiplicando no hacen nada. Y el menos x al cuadrado se va a convertir en un x cuadrado. ¿Veis? Ese 3 no va a influir. X cuarta, 7x cuadrado, me queda exactamente igual que la original, con lo cual cumple los requisitos de la simetría par. La simetría impar va a cumplir otra condición parecida, pero que no es igual. Si introducimos menos x a la función, en este caso me va a dar el opuesto de la original, menos f de x. Vamos a comprobarlo con esta primera, que tiene grado 3 y grado 1, con lo cual debería darme simetría impar. Si introducimos menos x, me queda menos x al cubo menos 2 que multiplica a menos x. Este menos, al ser exponente impar, no se va a ir, queda menos x cubo, y aquí este menos 2 por el menos x me da más 2. Lo que me queda es el opuesto de la original, puesto que es lo mismo con los dos signos cambiados. Menos f de x. Se cumple el requisito de las impares. Y en esta última, igual. Alguno puede tener dudas porque piensa que ese 5 sería un 5 por x elevado a 0, pero este 5 en verdad no es un término propio. Una división viene a ser una multiplicación, con lo cual es 5 por x a la menos 1, que seguiría siendo impar. Entonces, esto va a ser 5 entre menos x, bueno, menos 5 partido de x, sigue siendo el opuesto de la función original, con lo cual cumple
la condición de las impares. Y estas otras me van a dar que no tienen simetría. Introduciendo menos x, tendré, voy a hacerlo más rápido, menos x al cuadrado da x cuadrado. Y el menos 6 por el menos x da más 6x. Esto no es ni la original ni la opuesta. Para ser la opuesta tendría que tener los dos signos cambiados, con lo cual no tiene simetría. En el segundo caso, el 2 quedaría igual, abajo en la x quedaría menos x y aquí un menos 3. Esta no es la misma que la original y tampoco es la opuesta. Para que fuera la opuesta tendría que cambiar todos los signos del denominador o el numerador. Con lo cual no es ni f de x ni tampoco es menos f de x. Tampoco tiene simetría. Y en el último caso, con ese exponente fraccionario, ¿vale? Que es la raíz, tendríamos 2 menos raíz de x y más el 4. ¿Vale? En este caso tampoco tenemos la igualdad con el original ni con el opuesto y nos quedamos con un caso de no simétrica. Mi trabajo es... Muy bien, comenzamos a las funciones simétricas en matemáticas. Primero tenemos que partir del eje de las ordenadas y de las abscisas, o mejor conocido como el eje de las X y el eje de las Y. Nosotros los conocemos como el eje de las Y y el eje de la X. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que primero reconocer las partes del plano cartesiano para nosotros poder ver o poder realizar los ejercicios. ¿Qué viene y por qué son las partes? Recuerden que las pares u ordenadas, siempre, 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 siempre van a tener simetría, que quiere decir que sea como un espejo, que sean las dos iguales. A esto nos menciona que, paso a la siguiente diapositiva, chicos. Que siempre la función será igual. Siempre la función será igual. Existen dos tipos de simetrías, funciones simétricas respecto al eje de las ordenadas o Y, también se llaman funciones pares. Funciones simétricas respecto al origen, llamadas funciones impares. Estudiar si la función es simétrica se llama el estudio de la simetría o tratarse de funciones pares o impares. Estudio de la pariedad. Las funciones no son simétricas, sino son asimétricas. Las funciones pares. Una función par es una función simétrica respecto al eje de las ordenadas o del eje de las Y. Es decir, si legamos la simetría, el eje de las ordenadas se encima de la otra parte de la gráfica. Que quiere decir que si nosotros dobláramos, hiciéramos de este eje un pedazo de papel, lo dobláramos como si estuviéramos haciendo un cuadernillo, ellas calzarían perfectamente la una hacia la otra. Las funciones pares son las que cumplen las imágenes del opuesto, de un elemento menos x y de la imagen de este elemento x, que coinciden, es decir, que f es, abro paréntesis, menos x es igual a f, abro paréntesis, de x. ¿Pero qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir que siempre van a estar iguales.
no van a ser absolutamente ni por 1 milímetro distintas. Son completamente iguales, son prácticamente gemelas. Eso es lo que nos menciona esta parte. Voy con la siguiente diapositiva. Las funciones impares, en cambio, una función impar es una función simétrica respecto al origen cero, que quiere decir el punto central de nuestra semirrecta numérica. Si plegamos la gráfica en eje de las ordenadas o las y después de nuevo al eje de las abscisas o x, la gráfica se sobrepalora. ¿Qué quiere decir que se solaparía? ¿Qué quiere decir que no va a estar igual? Simplemente va a ser el reflejo de la que ya está. En las funciones impares se cumple que la imagen del opuesto de un elemento menos x es la imagen opuesta o dicho elemento x, es decir, f positivo, abro paréntesis, menos x, cierro paréntesis, es igual a menos f, abro paréntesis por x, cierro paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobrepolarizan, ¿qué quiere decir? Que se ponen en un reflejo. ¿Qué quiere decir? Que no se, si la una es positiva, la otra tiene que ser negativa y viceversa. Método de estudio de la simetría. Para estudiar la simetría debemos de estudiar cuál es la imagen de x. Si f menos x es igual a fx, entonces la función par y la simetría respecto al eje de las ordenadas o y. Si por el contrario f menos x es igual a menos f por x, entonces la función es impar y la simetría respecto al origen de cero. En el caso que no se cumpla ninguna de las dos anteriores, la hipótesis de la función será asimétrica. Quiere decir que es diferente. Los ejemplos podrían ser f es x es igual a x4 menos 3x2. Recuerden que si nosotros cambiamos simplemente el signo, todo será completamente igual. Paso al libro, chicos. Y recuerden que estamos en la parte 1.3, que son las funciones simétricas, en la página 4. Las funciones trimétricas, con respecto al eje de las ordenadas, las funciones pares, una función f es simétrica con respecto al eje de las ordenadas si para cualquier punto de su dominio cumple nuevamente la función. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobrepolarice. Que si al principio tenemos positivos, después del igual será negativo. Por ejemplo, qué sé yo, un positivo 2, entonces después del igual, para que se cumpla la función de f, la respuesta será, o la base sobrepolarizada será f es igual a menos 2. Nuevamente, para que se cumpla la función de las pares, siempre será un cambio. ¿Qué quiere decir? Si el uno es positivo, el otro es negativo, si el otro suma, el otro resta, si el uno multiplica, el otro divide, si el otro divide, el otro multiplica. Entonces son las bases de la polarización. La siguiente dice, es decir, los puntos P, X, Y son y P menos X, Y son simétricos con respecto al de las ordenadas. A las funciones de este tipo de simetría se las conoce como funciones pares.
Voy a subrayar esta parte de aquí para que ustedes recuerden que siempre tiene que cumplirse la función. El primer ejemplo que tenemos es si función de x es igual a x cuadrado menos 3 respectivo a la figura 2. Represento de la siguiente manera. F menos x es igual a menos x al cuadrado menos 3. Esto es igual a x cuadrado menos 3 función de x. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobrepolariza la parte de el 1 y 2, que se unen al momento de doblar. Si nosotros pudiéramos doblar por la mitad esta parte de aquí, la primera coincidirá completamente con la segunda base del cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de unirlas, se juntarían y estaría una encima de la otra, o una del lado de la otra. En cambio, con respecto de las funciones impares, una función es simétrica respecto a su origen si cualquier punto de su dominio se cumple la función f menos x es igual a menos f de x, es decir, que los puntos p de x y p1 de x1 y y son simétricos con respecto al origen de esta función y de este tipo de simetría. Vamos al ejemplo número 2. Función g de x es igual a x cubo, que se observa en la figura 3. Es simétrica con respecto a su origen, es impar con respecto a la siguiente actividad, que de menos x es igual a menos x cuadrado, esto es igual a menos x cuadrado, y esto es igual a g de x. Nuevamente, para nosotros reconocer este tipo de figuras, lo que nos tenemos que fijar principalmente en el punto 0, que quiere decir en el centro donde se unen las dos líneas de nuestra semirrecta numérica. Perdón, en nuestro plano cartesiano. Si en nuestro plano cartesiano se unen estas dos bases, podremos estar observando si es impar, que quiere decir que se sobrepolarizan, que quiere decir que al momento de doblar esto, ninguna de las dos se toparían porque esta vendría por la parte de arriba y esta vendría por la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se gire o pase o se pueda doblar el papel, no podríamos ver que se unan o que sean iguales. Vamos con el ejemplo 3 y la base del solucionario. Estudia la simetría con función de x. Da igual, los x indica que el impar. Muy bien, vamos a la solución. Al reemplazar x por menos x, es la expresión algebraica de f. Se obtiene f de menos x es igual a 2 menos x y esto es igual a 2 de x y esto es igual a fx. Nuevamente, se cumple la función en la que las dos cambian o se sobrepolarizan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de ver o de observar simplemente la función, vemos que ninguna de las dos se une. Y ninguna de las dos está igual.
Muy bien, comenzamos con la primera base del taller para poder realizar. Pauso un momento para que puedan observar y me pueden decir si la función a simple vista es par, impar o ninguna de las anteriores. Muy bien. ¿Alguien me podría responder si la primera función es par? Quiere decir que si al momento de doblar se, se sobreponen cualquiera de las dos bases de la imagen, o más bien dicho, toda la imagen. Es impar, quiere decir que es un reflejo la una con la otra, o ninguna de las anteriores, quiere decir que no tienen nada de igual. ¿Alguien? Muy bien. La primera función sería Función par. exactamente, gracias, Paula. Es una función par. Porque si nosotros la ponemos o la sobreponemos, una está al lado de la otra. Vamos a ver la siguiente. ¿Será función par, impar o ninguna de las anteriores? Recuerden que si es una función par, se sobrepone la una con la otra. Si es función impar, es un reflejo, pero no es ninguna de las anteriores si es que ninguna topa por el punto cero. ¿Alguien me puede responder? Ninguna anteriores, ¿cierto? Sí, ninguna de las anteriores. Exactamente, muy bien. Ninguna de las anteriores, porque no pasa ni por el punto cero al momento entre comillas, doblarlo, no está igual. Y al momento de verlo, no tiene parecido. Vamos a ver con la función par. Impar o ninguna de las anteriores. ¿Cuál podrá ser? Recuerden que para la función par se sobrepone la una contra la otra. Para la impar es un reflejo. Y para ninguna de las anteriores es que no pasa ni por el punto cero, ni se une, ni tiene un reflejo. ¿Qué Función tipo de... par. Exactamente, muy bien, es función par. Veamos la siguiente gráfica, la gráfica de funciones igual, par, impar o ninguna de las anteriores. ¿Cuál podrá ser? Recuerden que para la par tiene que superponerse una encima de la otra. Para la impar es un reflejo. Esta función es una impar porque es un reflejo. Si nosotros doblaríamos el papel por la parte de la mitad,
La una es el reflejo de la otra. Con esto vamos a seguir haciendo ejercicios para seguir observando las figuras. Bien. La siguiente dice, ¿será función par, impar o ninguna de las anteriores? ¿Qué podrá ser? Vamos a observar. Vamos a continuar. Muy bien. La siguiente función es una función ninguna de las anteriores. Les dejo un momento para que puedan seguir copiando en su cuaderno. Muy bien. Nuevamente vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo sobre las funciones. Primero comenzamos en que las tenemos los diferentes tipos de funciones simétricas o pares, funciones impares en nuestra base. La función simétrica es aquella que al momento de nosotros cumplir la función de fx, nosotros podemos cambiar o a su vez darle la parte distinta. ¿Qué quiere decir? Que si estoy con más 2, la respuesta siguiente después del igual será menos 2. Si por ejemplo ponemos x, después del igual será menos x. Entonces, esa es la base de las funciones. Para nosotros hacer algo más sencillo o para poder ver algo más sencillo,
podemos ver que cada una de estas funciones cambia solo anteponiendo el fx. Nosotros solo tenemos que cambiar nuevamente la base de la simetría por el fx. Nosotros solo cambiamos por la base de la simetría. Si nosotros cumplimos la función, podremos mencionar que al momento de que esta función sea la base, entonces podremos decir que f de menos x es igual a 2x más, recuerden que la función cambia, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de cambiar la función por fx, nosotros simplemente estamos cambiando la base del despeje, que cambiamos todos los signos por f paréntesis x. Recuerden que podemos observar las funciones pares, impares, o las que no tienen ninguna de las dos, con base del ejemplo de fx. Y cambiamos, por favor. Vamos nuevamente a hacer ejercicios para que puedan entender la base de la simetría o la base del modelo simétrico. La primera dice, h de x es igual a x3 menos 4x. Vamos a realizar. Esto es igual que h menos x. Recuerden, chicos, que si se acaba el tiempo podemos comenzar e igualarnos nuevamente desde el mismo link. Menos x, cierro paréntesis, igual x3 menos 4x. H es igual a x es igual a x cubo más 4x. Miren que la función sí se cumple. Esta es la opuesta de la base del primer ejercicio. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de J. J de x es igual a es igual a x a la x de 5 menos x de 3. Esta es igual que j es igual a menos x y esto es igual a menos x5, como cambian todos los signos, más
x3. Nuevamente se cumplió la función de x.